Es innegable que el proceso de digitalización no empieza con la crisis sanitaria generada, ¿no?, por COVID-19. Hay una historia muy larga y prolongada. Lo que ocurre es que yo creo que habíamos entrado en una especie de meseta. Si estuviéramos viendo una curva, pues esta curva había entrado en una meseta en la cual los saltos hacia arriba iban despacio y de repente ha ocurrido algo imprevisto que genera nuestro confinamiento y toda nuestra vida digital se dispara. El COVID-19 ha generado la subida de la curva y esto también impacta en el mundo educativo. El confinamiento hace que todos nuestros estudiantes estén en casa de todas las etapas educativas, en torno a 10 millones de personas aprendiendo online de repente, y esto lógicamente va a causar un impacto. Y lo interesante no es solo cómo ahora hemos digitalizado la docencia y el aprendizaje, sino los aprendizajes que vengan, fundamental para el curso que viene y todavía más importante para el curso siguiente, el curso 21-22. Ahí es donde se va a medir nuestra capacidad colectiva de aprender de una situación de crisis como esta. En relación con la programación y con la planificación que un docente hace antes de cualquier proceso de enseñanza, afortunadamente tenemos muchos modelos de cómo planificar docencia online. Tenemos que pensar que tenemos universidades enteras que no existen presencialmente, solo funcionan a través de la red. Es decir, sabemos cómo programar para la red. ¿Cuál es el problema real que tenemos? El problema real que tenemos es el tiempo. Tenemos que programar ya, para el próximo lunes, para la próxima semana. Y tenemos que programar no en modo simulación, sino en modo live, como si fuera una emisión por streaming. Es decir, no estamos en una simulación. Entonces, no solo necesitamos modelos de programación ajustados a lo online, sino yo diría modelos de programación express. El primer paso sería, mira, concéntrate en cuáles son las grandes ideas que tienes que comunicar en el tiempo que estés programando. ¿Cuáles son las grandes ideas? Ese concepto fundamental cuya comprensión realmente es absolutamente necesario para el individuo, para su desarrollo. A partir de esa gran idea, ¿qué tarea auténtica va a realizar la gente que aprende contigo, tus estudiantes, para demostrar que ha comprendido ese concepto? Y después tienes que insertar el paso 2, y el paso 2 son las actividades que te llevan desde esa idea hasta esa tarea auténtica que tú puedes realizar para demostrar comprensión. Por ejemplo, si la tarea auténtica es realizar, por ejemplo, un sondeo para conocer la opinión de una parte de la población sobre las fake news, porque tú estás trabajando el concepto de fake news, ¿vale? Pues tendrás que pensar cuáles son las actividades que llevan de aquí a aquí. Porque la clave en digitalización, en educación digital, es que tenemos que visualizar las actividades de aprendizaje como un camino, como una escalera que nos permite llegar a la comprensión. En el aula es muy interesante porque en realidad la clave de todo es el contacto visual. Esta es la dificultad de ser docente. Notar que el contacto visual es el que te permite mantener un flujo de feedback permanente en el que tú vas mirando, viendo la cara de la gente, viendo si estás atento, si no. Toda esa información del contacto visual desaparece en aprendizaje online. Y entonces necesitamos crear esta escalera, esta secuencia de actividades que garanticen la comprensión. Entre otras cosas, aportando diversas fuentes de información. Aportando ese vídeo, esa lectura, ese momento de tutoría a través de una plataforma de videoconferencia. Bueno, esos son un poco los mimbres para este proceso de planificación express al que nos vemos abocados ahora. Lo interesante del impacto de lo digital en lo pedagógico es que no cierra ventanas, pero sí abre muchas oportunidades. En el terreno de la educación digital hay un concepto de muy difícil traducción al castellano, que es el concepto affordances. Lo que quiere decir es que la tecnología te permite abrir oportunidades que de otro modo son muy difíciles.
¿Cómo hacemos que un grupo de estudiantes contacte con un investigador en astrofísica que trabaja en el observatorio que hay en Sierra Nevada, estando ese grupo en Tarragona? Es decir, el impacto de lo digital tenemos que verlo como la apertura de posibilidades. Lo que ocurre es que cuando se abren las oportunidades, resulta que lo digital te anima, no te fuerza, pero te anima a hacer algo. Y ese hacer algo significa mancharse las manos, producir algo, crear algo. No solo escuchar algo. No es esta idea de aprender escuchando, sino aprender haciendo. Entonces la tecnología nos ha hecho volver al pasado cuando a finales del siglo XIX y principios del XX, los grandes pedagogos decían que se puede aprender haciendo, creando cosas, ¿no? Esto es una propuesta de finales del siglo XIX y la tecnología nos pone por delante esta posibilidad. Bueno, pues muchas de estas pedagogías emergentes tienen en la tecnología un poderosísimo aliado. No hay una receta única, porque enseñar es un proceso complejo, porque depende de quién enseña, de qué quiere enseñar, de a quién quiere enseñar, depende del tiempo, depende de las infraestructuras. Entonces no hay una única manera de enseñar. Ahora, por ejemplo, durante el confinamiento, estoy convencido que muchas compañeras y compañeros habrán optado por grabar vídeos, habrán optado por concentrarse en un momento inicial de videoconferencia y aportar a lo mejor lecturas o por proyectos o tareas. Es decir, no hay una sola manera de enseñar. Yo creo que la dificultad de enseñar radica precisamente en que tú tienes que elegir la manera más adecuada de enseñar dependiendo de los objetivos que te estás planteando y de los individuos con los que estás trabajando, etcétera. Lo importante es que tu mochila lleve muchas maneras posibles de enseñar. Es decir, si tu mochila solo lleva una manera de enseñar, entonces sí tienes un problema. Porque entonces estás presuponiendo que esa manera es la mejor y única manera de enseñar para todo el alumnado, todas las materias, todo. Y eso sí que es muy discutible hoy desde la investigación y desde la práctica. En todo proceso de aprendizaje tiene que haber evaluación. Aprender es un proceso secuencial, ¿no? Vas avanzando poco a poco, a veces tienes retrocesos, tienes avances. Bueno, pues evaluar es observar ese proceso. Evaluación sin feedback no sirve para nada. Sería como si alguien viniera con una checklist, pero callado y diciendo, ha hecho esto, lo otro. Vale, pues si no se lo dices, quien aprende no puede solucionar sus problemas. Entonces, evaluación y feedback tienen que ir necesariamente unidos. Y hay una tercera palabra, lejos, que es la palabra calificación, que es importante para el sistema porque es una manera sintética de comunicar a las familias y al propio Estado pues una visión muy reducida de ese proceso de aprendizaje. Bueno, a mí me interesa sobre todo la parte de evaluación y feedback. Y aquí la tecnología tiene también mucho que aportar. Lo que hablamos es de utilizar los recursos que nos ofrece hoy la tecnología para poder recoger datos, procesarlos, comprenderlos y darle un feedback al estudiante. Pongamos un ejemplo muy sencillo. Cuando yo era un estudiante más joven y aprendía lenguas, pues no era tan fácil grabarme, por ejemplo, hablando en una lengua extranjera. Mucho menos enviarle ese audio a mi profesor, a mi profesora. Mucho menos que éste pudiera coger el audio, pararlo, trocearlo, seleccionar un fragmento, añadirle comentarios y devolvérmelo. Como hoy sabemos, esto es bastante sencillo. Es decir, el cambio no es solo aprender herramientas, el cambio es un poderoso, una poderosa transformación de nuestra manera de entender la evaluación.
Es cierto que hay líneas muy potentes porque hay una gran inversión detrás de lo que conocemos como aprendizaje adaptativo, ¿no? Que es bueno esta idea de que la inteligencia artificial va a poder permitir, junto con el análisis de los grandes datos, pues va a permitir que tú pues vayas resolviendo una serie de tareas online, se la mandas a la plataforma y el algoritmo pues revisa, te da información y además te compara con una base de datos enorme. Bueno, sí, esto es una de las grandes promesas de lo que se conoce como aprendizaje adaptativo. El gran riesgo es que la inteligencia artificial sí nos lleve a la simplificación del currículo. Es decir, que tengamos que ajustar el currículo a lo que se pueda trabajar desde estas experiencias de aprendizaje adaptativo, controladas por inteligencia artificial, lo cual evidentemente sería un error. Yo creo que la tecnología sí permite una experiencia de evaluación globalmente más interesante, pero no necesariamente mediada por la inteligencia artificial. El cambio no es solo de aprender herramientas, sino sobre todo es un cambio de mentalidad. Lo primero, hablando de evaluación y de feedback, ¿quién da el feedback? En un contexto de educación virtual, el feedback no lo puede dar solo el docente, porque es literalmente imposible en términos cuantitativos. Entonces tenemos que recuperar otras dos propuestas que siempre han estado ahí, que son la autoevaluación y son la coevaluación, la evaluación entre pares. Recordemos siempre que no estamos hablando de calificación, que a lo mejor alguien puede confundirse y pensar, ya estamos en la utopía de que uno se va a calificar a sí mismo. No es eso. Es que tú puedas, por ejemplo, utilizando una rúbrica que te han dado previamente, saber si la tarea que acabas de realizar está en un nivel 1, 2, 3 y 4. Y tú observas el producto que has creado y dices, bueno, vamos a ver, de acuerdo con este criterio, con este indicador, pues yo estoy aquí, aquí o aquí. O te lo puede decir un compañero o una compañera a través de coevaluación. O te lo puede decir el docente. Es decir, tenemos una batería de posibilidades que nos permite que el individuo se evalúe a sí mismo y, por tanto, se dé feedback a través de una herramienta tipo rúbrica, tipo checklist, etcétera, etcétera, o que sea un igual el que evalúe al aprendiz, o puede ser que te lo aporte una persona externa. Y ahora vendría, por ejemplo, familias evaluando, no calificando, evaluando. Bueno, yo tengo evidencias de centros que ya lo están haciendo, uno de ellos ahí en Barcelona. Es decir, familias que evalúan la tarea, el producto, el artefacto que crea. No lo califica, lo evalúa y le asesora y le ayuda. Y yo creo que hay que, de alguna manera, diversificar tanto quién hace la evaluación y quién aporta feedback, como las herramientas que utilizamos para la evaluación y el feedback.